Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa de Experiencia Contable. En este programa vamos a tratar uno de los temas más relevantes que se está discutiendo desde la Asamblea Legislativa, también en la Casa Presidencial, y desde todo punto de vista debiera ser discutido por los costarricenses que podríamos hablar, costarricenses de a pie, costarricenses comunes, como quiera que se diga, por todos los costarricenses. Es un tema de mucha importancia que si sucede va a afectar a todos, tanto patronos como empleados, como personas emprendedoras, profesionales independientes, empresas, en fin, amas de casa, a todas las personas va a afectar a todos los costarricenses. Experiencia Contable trae este tema como un aporte a la comunidad, abriendo una discusión que se da en diferentes ámbitos. Recuerde que puede escuchar Experiencia Contable a través de www.radiocr.net en los 930 de Radio Costa Rica. Asimismo puede encontrarnos en el canal de YouTube, búsquenos como Experiencia Contable y ahí puede ver, escuchar, encontrar todos los programas que han sido grabados por Experiencia Contable y sus colaboradores durante un espacio de tiempo de más de 3 años. Asimismo, búsquenos en nuestro Facebook, Experiencia Contable, o a través de nuestros WhatsApp. Participe con sus consultas y haga sus aportes al 8992-2972, 8833-5557. Participe con nosotros en este programa Experiencia Contable. El tema de hoy nos lo va a compartir la licenciada Ivette Barbosa. Bueno, bienvenidos a todos a su programa Experiencia Contable, como siempre tocando tópicos de interés a nivel de economía, contabilidad pública como privada. El tema de hoy que vamos a traer es el IVA, desde un punto de vista relacionado con la afectación económica en Costa Rica directamente con la parte de clase media, clase pobre, cómo nos va a afectar realmente. Es un tema que es un impuesto al valor agregado de todos los productos que nosotros vayamos a consumir, pero lamentablemente el pueblo costarricense creo que todavía no sabe lo que realmente va a suceder si el IVA lo llegan a aprobar. Hoy está terminando una reunión con los sindicatos y también con el gobierno, donde estaban conversando sobre el tema de la reforma fiscal, que incluía el famoso 2% a la canasta básica y temas relacionados con lo que es este impuesto al IVA y cómo va a afectar la economía de las familias costarricenses. Después de 8 horas, obviamente no llegaron a ningún acuerdo.
están solicitando que los costarricenses vayamos a las calles a indicar o a solicitarle al gobierno que realmente, como dicen, ponga las barbas en remojo y tome una decisión sabia para el pueblo costarricense y que no nos afecte las finanzas como los ha venido afectando durante todos estos años. Un 44% de la clase media en este momento, y la pobre obviamente va a estar en un porcentaje más alto, y que se van a ir incrementando obviamente si el IVA llega, porque realmente sí va a afectar la economía de las familias. Sí, recordemos que todos los impuestos se devuelven, o sea, tienen un efecto contrario en una sociedad, a no ser que los impuestos estén bien dirigidos. Por ejemplo, un impuesto que vaya a la infraestructura del país y que realmente se ejecute de manera como ha sido establecido. Sin embargo, lastimosamente en Costa Rica tenemos malas experiencias con el asunto de impuestos. Tenemos malos manejos de la economía, del impuesto. Tenemos altos salarios. Por ejemplo, ahora salía también una comunicación sobre el salario de los magistrados en Costa Rica, que prácticamente es el más alto del mundo, uno de los más altos en el mundo. También han salido temas sobre pensiones, donde se señala que en Costa Rica hay pensionados de países de primer mundo y que son elevadas sumas de dinero tan altas que superan a la pensión, por ejemplo, del expresidente norteamericano Barack Obama. De manera que si vemos el gasto público en Costa Rica es un gasto de primer mundo, tenemos impuestos de primer mundo y tenemos servicios de tercer mundo. Entonces, realmente el costarricense consciente de la realidad que vive el país, pues no comprende bien la necesidad de crear más impuestos. Y más preocupante es cuando entidades internacionales como la OCDE señala que subir el impuesto en la canasta básica un 2% es muy poco. Es muy poco. Ellos dicen que debería estar en un 7, 8, 5%. O sea que con ese aumento del 2% no va a generar un impacto realmente a las arcas del país a nivel de impuesto. Entonces, que lo que están recomendando es aumentarlo y disminuir las exoneraciones y las excepciones del impuesto como tal. Es lo que están recomendando realmente, a pesar de que Costa Rica en 50 años ya ha aumentado un 5% en su incremento a nivel de desarrollo económico, pero a nivel de América Latina y del Caribe. Pero aún así, yo siento que es la mala administración de las finanzas del gobierno, no tanto la parte trabajadora, sino la parte del gobierno que no ha sabido administrar los recursos que realmente el pueblo le ha dado por medio de sus impuestos. Entonces, la solución más fácil es creamos más impuestos para recaudar más ingresos y así mejorar el déficit fiscal y salir de lo que actualmente estamos pasando en lo que es el cobro de impuestos y lo que es el desarrollo como tal de la producción nacional. Y algo importante es que la producción nacional ha aumentado en gran forma en lo que es la venta de tecnología y lo que es también la parte del capital humano. En Costa Rica es muy cotizada la parte humana, de la parte de finanzas, la parte de ingenieros, la parte de todo lo que es el recurso humano costarricense es muy cotizado. Y ha generado una gran entrada a las arcas del país. Y actualmente el país pareciera que no está invirtiendo en la educación, que era el comentario que hacía uno de los directores de esta parte del OCDE, que decía que no hemos aumentado en lo que es educación para capacitar a todo ese capital humano para generar más ingresos al país. Entonces, quiere decir que lo más fácil es, en vez de educar o capacitar, entonces generamos nuevos impuestos. Esa es la forma más sencilla que nuestros gobernantes han encontrado para lidiar no solamente con un problema que ha sido arrastrado por varios gobiernos, sino también que buscan cómo no confrontar con los sindicatos y otras organizaciones sociales
que velan por su grupo de Es que trabajadores. eso es lo que decían ahora los sindicatos. Ustedes nos están metiendo un 2% a la canasta básica, pero ¿qué les están dando al pueblo a cambio de ese 2%? Venía y decían que ellos iban a devolver por medio de si la persona podía demostrar que le habían rebajado ese impuesto y que se los iban a retribuir, si había pagado con tarjeta, pero uno visualiza esa devolución de dinero y parece algo loco, porque ¿cómo voy a ir yo a que me devuelvan el dinero después de que me lo cobraron? Y todos sabemos cómo trabaja el gobierno, o sea, nadie lo va a ir a recuperar. O sea, si hablamos así, claro, nadie lo va a ir a recuperar. Y como hablábamos con la amiga de nosotros en temprano, que le decíamos, ¿usted sabe cuál es el efecto del IVA? De ahí sí, que si voy a cortarme el pelo me va a salir más caro. Y no es eso, es todo lo que vamos a desarrollar en la vida, todo lo que vamos a necesitar va a tener un aumento. Pedían la exoneración de la canasta y pedían exoneración de la línea de producción, todo lo que me cuesta hacer un producto, toda la materia, todos los insumos, que estuviera exonerado cuando son productos para el bien, lo básico del pueblo, pero están pidiendo canasta básica, pero le están metiendo impuesto para poder construir el producto de la canasta básica, que al final igual va a salir más caro, entonces, los productos. Bueno, de manera definitiva, los costarricenses en sí, si bien queremos colaborar con la situación fiscal que vive el país, no queremos que se graven situaciones o, por ejemplo, productos como los de la canasta básica. Eso no va a resolver los problemas del país, eso más bien va a acrecentar los problemas del país, va a acrecentar la pobreza. Ya sabemos que vivimos en un estado que no devuelve nada, que para que devuelva algo hay que hacer una exagerada tramitología. Por eso incluso muchas personas prefieren dejar en las arcas del estado ciertos fondos que entrar en una tramitología demasiado difícil para que le devuelvan sus fondos. Aquí existe un poco de deshonestidad estatal y no es de este gobierno, eso es algo que ya está dado. Por ejemplo, cuando se crearon los impuestos a las sociedades que fueron declarados inconstitucionales, la misma Sala Cuarta hizo una declaración muy extraña diciendo que de aquí para arriba es inconstitucional, pero los que ya pagaron no se les devuelve nada. Entonces, o es inconstitucional para todos o solamente para los que no se adelantaron a hacer el pago. Igualmente con aquellas famosas multas que cuando se pasaba las cámaras que puso el gobierno de Oscar Arias de 400,000 colones porque usted se pasaba 3, 5 kilómetros después de los 20 que le permiten pasarse. En fin, Costa Rica es un estado que vive de impuestos, que vive de multas. Sanciones y multas. Y que vive de sanciones. El típico correo que está mandando ahora la administración tributaria a todos los clientes y a todos los contribuyentes que tenemos a cargo. O sea, ese correo es como diciendo a ver qué agarro o a ver qué gano. O a meter miedo al contribuyente para que llegue a tributación y llegue a hacer ese cambio. O sea, es un correo, como dicen, masivo, que están enviando a todos los contribuyentes. Entonces, que yo sé de gente que al llegarle ese correo sale corriendo a la administración tributaria con todos los papeles en la mano para que tributación le revise. Entonces, ahí está afectando, tal vez la declaración está bien hecha, se presentaron bien los impuestos, pero entonces tributación en ese momento está como alguien perseguidor de impuestos, necesito recuperar, necesito generar, o sea, va más allá, la facturación tributaria, la electrónica, perdón, ¿qué está generando? Un miedo a todos los contribuyentes, que si no la aplico, me va a quedar una sanción, que si no cumplo a tiempo, me va a crear una sanción. Entonces, es una persecución también a nivel de la factura electrónica, porque realmente sí nos va a mejorar la contabilidad, porque ya se va a poder hacer una contabilidad mensual, pero el contribuyente todavía no está bien instruido para analizar lo que es el concepto de lo que es factura electrónica. Igual lo del IVA.
más de uno cree que va a ser el mismo impuesto de venta que va a ser aplicado. Y seguimos los contadores que tenemos que asesorarnos de leer las leyes, las normativas para poder explicar a la gente, a los contribuyentes, a los familiares, a los amigos que nos preguntan el efecto real que va a traer este IVA. Y realmente a nivel de investigaciones y a nivel de editoriales que he leído, realmente el grupo de costarricenses que está en extrema pobreza son los que van a estar más afectados con esta llegada del IVA. Sí, veámoslo desde el punto de vista de los más afectados. Los más afectados sin duda serán, como siempre, los que menos voz tienen, los que pocos defienden, los que los políticos utilizan cada 4 años como su caballo de batalla para decir qué bien que estamos, o elíjame a mí porque yo sí te voy a ayudar. Estamos hablando de personas en extrema necesidad y en extrema pobreza, personas pobres. Y sobre esto hay algo muy irreal. Nos damos cuenta de que el gobierno mantiene un estado de pobreza a través de los años, a través de los diferentes periodos de gobierno y a través de instituciones. El gobierno es un creador de pobreza. ¿Por qué decimos que el gobierno es un creador de pobreza? Por sus políticas. Porque si la extrema pobreza, por ejemplo, es aquellos hogares que tienen un promedio de ingreso de 50,000 colones, y la pobreza son los hogares que tienen un promedio de 100,000 colones, muy fácil, por ejemplo, para instituciones del Estado decir, bueno, tenemos tantas familias en extrema pobreza, si son 50,000 colones, démosle otros 50,000 colones como una regalía y ya lo sacamos de la extrema pobreza. De manera que hay que mantener a los pobres a través de un plan social, que si este plan social se le cae al gobierno, la extrema pobreza volvería, o sea, se incrementaría. De manera que es irreal decir que sí se bajó la pobreza extrema, cuando lo que está haciendo el gobierno es aportando más dinero a través de sus transferencias económicas hacia los pobres, a través de transferencias directas, de becas y de otras formas de hacerles llegar el dinero para sacarlos de esa, entre comillas, extrema pobreza y mandarlos a la pobreza. ¿Y por qué es irreal? Porque los de extrema pobreza siguen siendo extremos en pobreza, solo que el gobierno les está regalando dinero. El momento que el gobierno diga no tengo dinero para regalarles, vuelven en el índice de pobreza. Y nosotros hemos visto, de los contadores realmente hemos analizado cómo a las empresas que uno maneja sus rendimientos han ido bajando. O sea, eso es una cadena realmente. O sea, ese efecto que se está generando en las diferentes empresas que ya no venden los mismos productos, que ya la utilidad ha venido bajando y que el impuesto ha venido bajando el pago también, ¿verdad? Porque eso es una cadena o es una bola de nieve, afecta también a las familias que dependen de esas empresas. Hay muchos dueños de empresas que han tenido que invertir capital porque no quieren despedir su personal, no quieren despedir gente de sus empresas, y eso es lo que ha generado toda esta bola de impuestos. Tras de eso, el impuesto a las sociedades no es deducible de renta. Entonces empiezan a crear impuestos que uno ni siquiera puede aplicar en el pago del impuesto, que es donde yo siempre he dicho, es una doble imposición, un impuesto a sociedad, un impuesto de renta, y tras de eso te cobra impuesto en los dividendos. O sea, aquí estamos haciendo, y todavía quieren meter la renta global, que eso ya sería todavía más impuestos. ¿Qué está diciendo una persona aquí en las noticias? Decía, es que el sector salarial solo está pagando un 14% impuestos sobre la renta, por eso es que no están entrando a las arcas impuestos. Porque entonces, ¿qué quieren ahora? Tasar a todos los asalariados y que todos los asalariados paguen un porcentaje de renta, porque dice que en los servicios profesionales se está evadiendo el pago de impuestos. Entonces, somos los culpables, los trabajadores independientes, somos culpables los asalariados, pero en ningún momento hablan de las grandes empresas que hasta están reportando pérdidas en sus estados financieros, y que hay pequeños contribuyentes y pymes que están reportando sus ganancias. Entonces,
ahí es donde vemos realmente la desigualdad, a pesar que en las noticias dice que con esto de la renta global y con esto del IVA vamos a entrar a una igualdad fiscal. ¿Hasta Ahora, qué punto, verdad, esa igualdad fiscal? ahora que Kevin está haciendo un comentario, Kevin Chavarría, y es cierto, Costa Rica es uno de los países más caros de Latinoamérica, pero vayamos un poco allá, es uno de los países más caros del mundo. Costa Rica es un país en cuanto al lo caro que es, casi de primer mundo. Recordamos aquí una anécdota de 3 extranjeros que conocimos en una ocasión, todos ellos europeos que venían visitando diferentes países de América del Sur subiendo, y ellos cuando llegaron a Costa Rica no sabían qué hacer, porque todo era tan caro aquí, casi que doblaba los costos países lo donde que ellos habían estado. analizado. Yo he hablado una vez que estaba en Panamá, venía una gente de Argentina que venía haciendo como una ruta por toda América del Sur, llegan a Costa Rica y dice, hasta aquí nos llegó el dinero. Decían cuando llegaron a Costa Rica, ¿qué país más caro? No Y solamente, igual un mexicano decía, yo aquí en Costa Rica me he tomado el café más caro que yo he pagado en mi vida. Entonces, algo como una bebida que tal vez es la misma bebida que ha tomado en varios países porque es congresista. Entonces, ahí es donde uno dice, Costa Rica es cara, pero los costarricenses nos hemos acostumbrado a que es cara. Los empresarios nos hemos acostumbrado a que es cara. ¿Por qué? Porque tenemos la caja como una carga fuerte a nivel empresarial y a nivel laboral, porque a nosotros los empleados también nos rebajan la caja. Entonces, como que nos hemos ido acostumbrando a esa carga, pero a pesar de eso quieren imponer todavía más carga fiscal. Entonces, ¿hasta dónde se va a seguir trabajando nada más para el fisco o para la caja? Porque la caja ahora anda en una persecución sobre los contadores independientes, sobre los abogados, sobre los médicos, para recuperar que es que el pago independiente, la caja independiente. Entonces usted está en 3 empresas en planilla, aún así lleva contabilidades por aparte, va a tener que pagar por la caja también por esas contabilidades por aparte. Entonces lo que se está diciendo, como dicen, viva con lo que tiene y a ver si le alcanza para seguir, ¿verdad? Bueno, recuerde que tenemos que volver a los tiempos de UPA, decía los abuelitos de antes, los abuelitos, los tiempos de UPA, cuando nuestros abuelos mantenían su platita bajo el colchón, porque ya quieren ponerle impuestos a los ahorros que tenemos en los bancos estatales, ahorros que hacen que el banco estatal gane intereses y que dentro de esos intereses también tengan sus grandes utilidades que se reparten en las gerencias con esos grandes salarios y con esas grandes pensiones, mientras que la persona que logró ahorrar con mucho esfuerzo, ahí un menudito, ahí una libreta de ahorros, hacer una inversión, ya quieren cobrarle impuestos. Sí, no vamos a terminar otra vez, como dicen, las alcancías debajo del colchón, la plata debajo del colchón, porque si te van a cobrar impuestos sobre algo que ya es suyo, ya usted pagó impuestos sobre eso y todavía te van a cobrar más. Igual dicen que quieren aumentar el porcentaje de las inversiones también, la retención. Entonces lo que están es, ese costarricense que ahorra, ese costarricense que es administrador de su dinero, que está con todos los de la ley, a ese se deja y le cobra impuesto. Mira, hemos analizado también que vivimos en un estado que quiere quitarnos todo. El estado quisiera decir, bueno, ustedes trabajen y nos mantienen a nosotros. Nos pagan impuestos, ustedes trabajen duro, pongan sus empresas con mucha dificultad porque hay demasiado trámite, pero pongan sus empresas y cuando empiecen el primer día piensen que tienen que pagarnos impuestos para nosotros vivir como reyes y reinas a nivel del Estado. Y es que, ¿hacia dónde van los impuestos realmente? ¿Qué propósito tienen? Usted mencionaba ahora un asunto de la caja. Mira, en Costa Rica tenemos presas en todo. Tenemos presas en las carreteras, donde los que trabajamos de forma independiente perdemos mucho dinero durando 1 hora, 2 horas
y un poco más empresas. Se pierden negocios. El Estado no nos reconoce todo eso. Y es el combustible más caro, ¿verdad? Es el combustible. Entonces, si vamos a gastar 100,000 colones en combustible, ya con las presas tenemos que gastar 150,000 colones. Ahora, pensemos en una persona que tiene un vehículo. Ahora, cuando pensamos en empresas que tienen 10 vehículos, sumemos o multipliquemos ese gasto en combustible, ese gasto en horas hombre. Y así todavía quieren tenernos con más carga impositiva. O sea, ahora que el tema de nosotros lo estábamos relacionando con lo que es el IVA y la pobreza. El alquiler. ¿Cuánto están los alquileres ahorita? Un alquiler de una casa está en 150,000 colones para arriba. Por eso es que muchos están terminando alquilando cuartos o lamentablemente terminan en ranchos. Y el IVA que va a generar con esos alquileres altos, igual les va a subir el IVA. O sea, va a meterles impuestos a los alquileres. Dependiendo un rango, porque a las iglesias cristianas, a toda iglesia que no sea católica y que alquila, les van a cobrar el impuesto del IVA después de 800,000 colones. Entonces, estaban ahí en la asamblea diciendo que cómo nos iban a cobrar el impuesto del IVA a los alquileres de las iglesias, si esas iglesias han servido de refugios en inundaciones, si esas mismas iglesias están brindando a la parte social de las comunidades. Y es cierto, o sea, muchas iglesias hacen ese trabajo social. Entonces, lo que se está viendo es cómo cobrar un impuesto, eso es lo que se está buscando. Y lamentablemente los sindicatos no llegaron a ningún acuerdo hoy de lo que es la reforma, pero el gobierno dice que llega. Muchos contadores opinan que no va a llegar la reforma, que eso va a quedar en el aire. Otros dicen que sí va a llegar y están a favor de la reforma. Pero la clase social, la clase media, la clase baja, realmente sí va a ser la más afectada. Porque sinceramente hay gente que gana 5 millones, 25 millones por mes. O sea, esas personas tal vez lo van a sentir porque reclaman siempre por todo, los que más tienen. Pero los que realmente van a ser afectados es clase media baja. Y la brecha se va a hacer más grande como es Nicaragua. En Nicaragua es o clase pobre o clase alta. La brecha se ve completamente en Nicaragua y a eso es que vamos a terminar llegar nosotros. ¿Por qué razón? Porque dicen que la clase media tiene más de 10 años que no ha superado sus ingresos, o sea, tiene un promedio de ingresos que no se ha habido un incremento sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí suben sus costos como tal, que es cuando nosotros decimos, me subieron 1,000 pesos de salario, pero sumando lo que me subieron de los pases del bus, lo que me han subido la canasta básica, y ahí yo supero ese aumento de salario. Y eso es lo que se ha generado en los últimos años. Sí, el efecto del IVA va a ser muy fuerte, especialmente en la clase pobre, en la clase de extrema pobreza. Y aunque los gobiernos han intentado decir que le van a devolver a los pobres, pero siempre le han estado dando a los de extrema pobreza. Para eso ha estado el IMA siempre, dándoles dinero, haciéndoles transferencias a los de extrema pobreza, y así es como el índice de pobreza ha bajado. ¿Y cómo debe bajar realmente, o cómo afectaría menos este IVA o esta imposición o este montón de impuestos que tienen los costarricenses, que hacen el país más caro del mundo, creando fuentes de empleo? Pero creando fuentes de empleo, ¿cuándo? Si realmente el costo de la mano de obra costarricense es muy alto por todas las cargas que tiene, principalmente la caja, aguinaldo, paraíso, y ahora que una reforma procesal laboral, que disculpen el que la creó, pero eso le dio un arma a los empleados para defenderse, que si el empleador me arruga la cara, voy corriendo y lo denuncio al Ministerio de Trabajo. Entonces ya no lo puedo despedir porque tengo una denuncia por acoso laboral. Entonces yo siento que en vez de ayudar a los empresarios, el gobierno se ha encargado como de espantar esas empresas que realmente generaban puestos de empleo a nivel de clase media baja. Porque lo que son profesionales, yo siento que ha venido muchas empresas a contratar contadores, auditores, gerentes, financieros. Esa población yo siento que sí ha venido creciendo a nivel de capital humano, pero los puestos abajo, los técnicos, los misceláneos,
Los de construcción ha venido bajando y esa es la gente del área media baja, ¿verdad? Sin embargo, definitivamente extrema pobreza a pobreza o a clase media, por supuesto, mejores salarios, pero la creación de fuentes de empleo que tengan una excelente retribución, que esté cercana a eso que usted decía, a los aumentos o los incrementos que se hacen cada cierto tiempo, ayudarían a que la pobreza extrema y la pobreza vivieran o salieran de ese estado por sí solos. Es que lo que estamos mencionando aquí es el problema, que si el Estado no puede mantener esas transferencias o esas ayudas sociales y de manera irreal, como lo está haciendo y lo ha hecho durante muchos años, regalándoles plata a la gente. Antes sí se veía la ayuda del gobierno. Antes sí, estaban los famosos estancos y la gente se le ayudaba, se le daban diarios a la gente de extrema pobreza. O sea, se le hacía un estudio y se les ayudaba hasta con medicamentos y todo, pero ahora lamentablemente el gobierno, como dicen, es para adentro, y ahí está el IMAS, está el INA, pero ya el costarricense está como, no sé, como hastiado. ¿Por qué? Porque va y busca ayuda y no se la dan, porque le ponen todos los peros del mundo para esa ayuda y no se la dan. Y lamentablemente a veces es con patas que les dan las ayudas, porque así a veces se maneja aquí, pero yo siento que, como dice usted, ¿dónde están esos impuestos? Yo no los veo en ningún lado. Antes las carreteras, cómo se burlaron de Carazo, creo que fue el que hizo el puente de la Hispanidad. O sea, todo el mundo decía, está loco, y ahora si no estuviera ese puente, esto fuera un caos vial, más de lo que está. El puente Juan Pablo. Julio César acierta muy bien al decir que el Estado no tiene una clara distribución de sus recursos e incurre en gastos sin previa planificación. Eso aparte de los casos que se dan como el cementazo y otros, recordando a un señor que trabajó varios años o muchos años en el Estado, decía que cortar un árbol en aquellos momentos, porque había que cortarlo, valía 100,000 colones, pero que recoger la basura que creaba el árbol valía 1,000,000 de colones. Y él lo contaba a modo de chiste, pero era realidad porque él vivió esas cosas. Es decir, los costos que el Estado se inventa para gastar su presupuesto, o los gastos que el Estado se inventa para gastar esos presupuestos, porque hay que gastarlo. Es decir, ¿qué pasó con el gobierno anterior? Bueno, hay que gastarlo, tienen que gastarlo, a fuerza hay que gastarlo. Sin embargo, sobró mucho presupuesto. O sea, malas ejecuciones y demás. En fin, el costarricense considera que más impuestos no es necesario, tomando en cuenta de que ya de por sí el mismo gobierno ha dicho, no sino anteriores, que la evasión fiscal representa más que el Producto Interno Bruto y más que el déficit fiscal que ya existía en aquel momento. Entonces, eso aunado al desorden de manejo del dinero que tiene el Estado. Entonces, podemos decir que si recuperáramos esa evasión fiscal, más el Estado se ordenara, no sé, para dar un número alegre, diríamos que recuperaremos un 15%. Sí, pero igual hemos incrementado gastos, como lo decía Julio César ahora. O sea, no hay una clara coordinación, una clara ejecución, una clara planificación. O sea, el presupuesto se ha ido dando poco a poco. Y igual hay varios montos de reservas de dinero para ciertos proyectos que tal vez no existen las personas capacitadas para desarrollarlos, pero ahí está, se supone, el dinero, ¿verdad? Y eso ya habría que ver la contabilidad nacional cómo está registrando todo esto. Pero para ciertos proyectos está el dinero ahí, solo que no hay quien lo ejecute. Para las partidas que se han desarrollado, lamentablemente, hay ciertas partidas que sí están maleadas. Un gasto que valía 20,000 colones termina valiendo 200,000 colones por la mala planificación y la mala ejecución. Entonces, a nivel yo siempre he dicho, podemos cobrar todos los impuestos del mundo,
pero si no hay una buena planificación, una buena administración del gobierno a nivel de sus recursos, siempre va a hacer falta plata y siempre vamos a estar en un déficit fiscal. Y los que siempre pagan impuestos seguirán pagando impuestos. El único impuesto que considero yo que puede generar un aumento es las famosas retenciones, las retenciones que se hacen directas a un salario, directas por medio de tarjetas de crédito. ¿Por qué razón? Porque son los que van directos al Estado, pero los que realmente uno planifica una declaración de impuesto de renta y según la factura electrónica eso realmente va a sacar una renta de oficio, también hay que ver si todo lo que se realiza se está facturando, porque es cuestión de ponerse de acuerdo, si lo vemos frío. O sea, una declaración de impuesto de renta, si yo vendo y se ponen de acuerdo con la persona que va a recibir la factura, tampoco sale y tampoco va a llegar a Hacienda. Entonces, es también habilitar la recaudación y dejar de sacrificar a la parte pobre del país, a la clase media. Es ejecutar el cobro del impuesto como debe de ser, ver las personas que no están pagando impuesto actualmente y a ir detrás de ellas, ver esas empresas grandes que no están pagando impuesto, ir detrás de ellas para que realmente ese dinero entre, porque si no depuran los errores que está cometiendo la administración tributaria en la recaudación, aunque creen 1000 impuestos más, igual la plata no va a entrar, el dinero no entraría. Bueno, una forma de mejorar la recaudación es, como vos decís, de llevarlo a todos los extremos. Ahora en los diferentes supermercados del país se paga hasta lo innombrable. ¿Por qué de la misma forma el gobierno no hace enlaces para que las personas lleguen a todos esos supermercados que están distribuidos en todo el país a aportar su granito de arena con el pago de impuestos? Y porque el gobierno de manera más transparente, como hablaba el gobierno anterior, ¿verdad?, de la famosa casa de cristal, que más bien cada vez le pusieron más zinc a ese techo, ¿por qué no da una manifestación clara y evidente de su interés de mejorar las finanzas públicas desde el punto de vista del manejo de las mismas? Y por otro lado, vuelvo a insistir en la creación de fuentes de empleo. Vea, tenemos los puntarenenses, los pescadores, que tienen varios tiempos de estar en veda, que ellos son subsidiados por el IMAS. Por supuesto, creemos en un Estado solidario, creemos en un pueblo solidario, pero un solidario de verdad, no un solidario. Mira, hablando de solidario, a mí me extrañó que cuando los comunistas de la Unión Soviética, cuando cayeron todos esos muros y ya Mikhail Gorbachev hizo que ya la Unión Soviética ya no fuera y que empezaran los países a desintegrarse como Unión Soviética, resulta que dentro de esos países habían multimillonarios y no era que todo lo compartían. Entonces, ¿en qué quedamos? De manera que siempre el pobre y siempre el de extrema pobreza lleva las de perder. Ahí en países que fueron anteriormente comunistas encontramos presidentes que tenían casas prácticamente hechas de oro. O sea, es increíble que a eso es lo que vamos. Una sociedad tan terrible y falta de solidaridad. Completamente, a un extremo. O sea, a eso es lo que vamos a ir. Al extremo de la pobreza y al extremo de los que tienen dinero. ¿Cómo es posible que ese señor, después de recibir una pensión de más o menos 10 millones, diga, quisiera recibir más? O sea, ¿cuál es la solidaridad? Si ya están terminando los días, ¿por qué no somos solidarios con las personas que tienen menos y que sí se van a ver afectadas por el aumento en los impuestos? Una parte que hablaban hoy en ese encerrón que hubo con los sindicatos, decían, pueblo costarricense, o sea, no nos dejemos meter más impuestos, no dejemos que el impuesto caiga a la canasta básica, tirémonos a las calles. ¿Hasta qué punto realmente tirarse a las calles va a detener esta ola de impuestos o cambios tributarios que está afectando a la clase baja, a las pymes, y está sacando
a los grandes empresarios. Es que estamos sufriendo de varias líneas. Tal vez los economistas lo ven a futuro y ven que esto va a ser bueno para el país, pero va a ser a futuro, pero vamos a pasar un momento difícil si llega el IVA. No, pero ¿a futuro de quién? Es decir, a futuro de los que ya reciben de 5 millones para arriba. O sea, ellos ya tienen el futuro. Estamos hablando del grueso del pueblo costarricense. Como dice un amigo, don Gerardo, dice, hasta cierto punto el problema no es cuánto se gasta, sino cómo o en qué se gasta, además de que quedan muchos recursos sin ejecutar que podrían destinarse a la acción social. Entonces, ¿cómo un organismo internacional o una persona seguramente que recibe su buen salario viene a decir que necesitamos un impuesto a la canasta básica del 7%? Ya lo viéramos en esa extrema pobreza. Y no solo el 2%, él es el que está diciendo que ese 14% que se le hace la retención de renta no debe ser un 14%, debe ser un 100%. Entonces, si usted lee la entrevista que le hicieron al de OCDE, o sea, todos los puntos estaba hablando de la clase baja, pobre. O sea, está tocando los empleados que están en planilla, está tocando los trabajadores independientes, que todos sabemos cómo nos cuesta ganarnos el salario, y está tocando a la parte de la canasta básica, diciendo es que los porcentajes son muy bajos. Costa Rica es un país que tiene mucha sección, mucha exoneración en la ley, y como hablábamos ahora, ¿para qué se crearon esas excepciones? ¿Para qué se crearon? Tenían un porqué, no se crearon por crear. O sea, la canasta básica era para colaborar, para proteger realmente a la clase pobre. O sea, que no se les tocara el subsidio diario. Y al meterles el 2%, tal vez para los que tienen mucho dinero, es un 2% de 1,000 colones. O sea, pero el de clase pobre sabe cuánto cuestan esos 200 colones ganárselos y cómo cuesta pagarlos también. O sea, es algo que yo digo que la persona que venga a decir que hay que meterle ese 2% a la canasta básica, bueno, dice, súbanle los impuestos a los salarios, a los grandes salarios que valen 20 millones, súbanle por los tramos de renta que paguen más. O sea, ¿por qué siempre el sacrificado de la clase baja pobre? ¿Por qué? Digamos, si nos tiráramos a la calle, vamos a pelear para que esos impuestos no lleguen, ¿realmente el pueblo será escuchado? ¿O estamos acostumbrados como los chicos? Somos un berrinche de un día y ya al día siguiente se nos olvida. Entonces, eso es lo que el político está acostumbrado. Utilizo a los pobres, utilizo a clase media cuando estoy en elecciones. Después me olvido de ellos y los aprieto con impuestos a nivel general. Bueno, por eso decíamos al principio que hay un grupo de personas que es utilizado por los políticos en tiempo de campaña y algunas instituciones, pues como le mencioné, la pobreza en Costa Rica se baja porque las instituciones del Estado le hacen transferencias a los pobres. Entonces, de los 50,000, estoy hablando de números redondos, que recibe una familia para mantenerse en extrema pobreza, entonces no, saquemos la extrema pobreza, ¿qué hacemos? Démosle 50,000 más, entonces ya la pasamos a pobreza. Eso es como hizo Oscar Arias con la caja, que en lugar de crear empleo, abrió las puertas de la caja y le empujó un montón de personas como empleados, porque no había una noción clara de crear empleo en la empresa privada. Y eso viene a crear los conflictos en la Caja Costarricense, además de otros temas que están por ahí sobre la mesa. Pero vamos, el IVA tal como está no debe ser. No debe ser porque toca la comida de los más necesitados. Y tenemos que defender siempre a los más necesitados. Si como pueblo no los defendemos, estamos muy mal en Costa Rica. Por sí que ya estamos andándola mal. Pero tenemos delincuencia exagerada. Y proteger el desarrollo empresarial, proteger a esas personas que realmente están empezando su negocio, están desarrollándolo como pymes, como emprendedores. O sea, apoyarlos para que sigan más. Siempre hemos hablado que aquí vienen los extranjeros, vienen los colombianos, vienen los chinos, viene todo el mundo y hace negocios en Costa Rica. Y se desarrolla en Costa Rica. A cambio, los costarricenses siempre cuesta que desarrolle su propio negocio. Motiven a la banca. Motive la banca que motive a las pymes.
O sea, ¿por medio de qué? Exoneraciones de impuestos, por medio de motivación, si crean impuestos que realmente se apliquen a los que tienen que aplicarse, no a la clase baja o a la clase trabajadora, que siempre es la que está velando porque Costa Rica salga adelante. Entonces, no castiguen al que realmente está trabajando y está generando producción a Costa Rica. Voy a aprovechar para saludar a Pablo Morales, un estudiante mío. Gracias por estar escuchando el programa de Experiencia Contable, a Heiser Herrera, a Vero, Verónica Barquero, a Julio, que ya le hablamos, y a don Gerardo, y Moisés Saborío, que anda por ahí también, que nos dijo excelente programa. Priscila Rojas, Kevin Chavarría, don Gerardo Zúñiga, ya lo saludamos. Marco Segura. Carlos Marco Andrés, lo extrañamos en junta. Esteban Delgado, ya lo saludaste. Es cierto, don Gerardo, nosotros somos de esa línea. O sea, dejar de regalar esos fondos, ayudar a esas personas de extrema pobreza a ser emprendedores, a esa gente en pobreza a ser empresarios. El INA está haciendo excelente trabajo. Tenemos un buen ejemplo de lo que a los pymes. Es un estado paternalista y un estado y un pueblo domesticado en que tú me lo das todo y yo estoy tranquilo, estoy adormecido. Esa es mucha gente, pero vamos a un ejemplo clásico, los taxistas. ¿Por qué los taxistas no han creado, si son 13,000, no han creado una empresa nacional fuerte, usted no vio la noticia robusta, que salió sobre los taxistas? No la he visto. Que van a utilizar plataformas del gobierno para crear esa famosa aplicación para los taxistas. Entonces esa fue la última noticia que anda ahorita con los taxistas, que ellos se retiraron porque el gobierno los va a apoyar para poder hacer esa aplicación. El gobierno se los va a regalar, se los va a financiar. Le va a dar como ¿cómo se le dice eso? La estructura, no, la plataforma para que ellos desarrollen la aplicación. Por ahí andan las negociaciones. Bueno, somos 13,000 taxistas, dicen. Bueno, 13,000 personas, una tremenda cooperativa. Si estuviéramos juntos trabajando, bueno, yo no soy taxista. Por eso, si vemos Uber Eats, o sea, ¿por qué los ticos no lo sacaron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le generaron? ¿Por qué? Por toda la tramitología en parte que hay que hacer para hacer ese tipo de negocios aquí en Costa Rica. Viene una transnacional, lo ponen y ya tiene muchos años Uber. ¿Cuánto tiene? Bueno, yo creo que si un costarricense hubiera creado Uber Eats, primero le llega la municipalidad. Le cae la caja. Y después le cae el Ministerio de Salud. Y después le exige todos los manipulación de alimentos. En fin, las pólizas del INSS. Y por supuesto, después viene Hacienda y le dice, bueno, no has empezado a trabajar, pero considera que tenés que pagarme impuestos. Y todo eso. Después, sin Costa Rica hacer una empresa es muy difícil. Y además de que hemos tenido lastimosamente la tradición de ser domesticados, aquí la persona que quiere levantarse con mucho esfuerzo lo hace. Hay otros que tienen la mala costumbre de empujarlo hacia abajo y un Estado que realmente no es eficiente y que siempre tiende a poner trabas en todo sentido. Está la parte de la caja, que no es a nivel tributario, pero la caja ahora siempre lo ha pedido, que es lo del seguro voluntario, lo del seguro de trabajador independiente, y a la vez que esté asegurado a nivel salarial, entonces que pueden pagar hasta 4 veces una misma carga social. Y me decían los abogados un día de estos, y ve, ¿acaso si yo voy a la caja me dan un pase prioritario por tener 4 seguros a la vez? ¿O me van a atender 4 veces seguidas porque yo estoy pagando 4 veces seguro? O sea, ¿qué beneficio tengo yo por estar 4 veces en planilla, 4 veces me rebajan la caja y a la vez tengo mi seguro de trabajador independiente? ¿Qué beneficios tengo yo con la caja por hacer eso? Vamos a ver, todos entendemos cómo se maneja, hablando de seguros, de pólizas de enfermedad. Usted lo paga, pero usted se enferma, usted va a cualquier clínica privada y lo tratan como reyes y reinas. Venga aquí, pase acá, es así, es allá. Usted va a la caja y paga eso 4 veces y le dicen, allá va la fila. Sí, o se acabaron las fichas. O peor, a veces se tratan mejor al extranjero que está llegando en ese momento que al mismo costarricense.
Entonces esas son cosas que realmente afectan también el desarrollo del trabajo de los costarricenses para generar obviamente utilidades en sus empresas y que a la vez generen impuestos al gobierno. Y el gobierno no reconoce esos gastos que son de salud o de educación o de formación del profesional o del empresario para mejorar su actividad, mejorar sus ingresos. Por eso yo digo, o sea, a pesar que esté la factura electrónica en este momento, todavía hay muchas alusiones en la ley tributaria que permite la evasión. O sea, los médicos que dicen que es uno de los trabajadores independientes que más está haciendo una evasión, ¿por qué no permiten que si yo tengo que ir al dentista y tengo que arreglarme los dientes y porque es mi base para hablar y porque doy clases y si yo sin dientes no voy a ir a dar clases, ¿verdad? Para ellos eso no, vaya chimuela y de clases, ¿verdad? Para mí eso no es un gasto deducible. Si ellos tuvieran un cambio a la ley y dijeran todo lo que usted invierta en usted, porque usted es trabajador independiente, usted la cara de su empresa va a ser deducible, todos estamos pidiéndole la factura al médico, a los dentistas, a todo lo que va a ser afectado mi profesión y mi trabajo como tal. Entonces eso sí va a incrementar el impuesto, la recolección. Pero si mientras hay los uniformes, todo eso no es deducible. Entonces todos esos son gastos que la persona no se va a preocupar, puede pedir una factura electrónica a nombre de él, porque sabe que no va a ser un gasto deducible de la ley. Entonces, si la ley no cambia en ciertas exoneraciones a nivel de impuestos, ¿verdad? De lo que es gastos deducibles, no va a recuperar lo mismo. Ahora, para mí lo que representa finalmente es en este director de OCDE al decir que necesitamos un 7% en la canasta básica, él está viendo el descalabro fiscal en que está Costa Rica, que tiene que castigar extremadamente a los pobres y a los de extrema pobreza para ver qué salva. Eso significa que los gobiernos nos han estado dando a tolillo con el dedo, escondiéndonos quizás qué cosas, como sucedió en Grecia, porque aquí tenemos un tremendo problema fiscal. Para mí eso es lo que está diciendo el señor del OCDE. Para pero decirnos, es que ¿cómo va a subir de un 2% que el mismo gobierno está proponiendo? Él dice, no, un 2 no le sirve. Es que él lo está viendo desde otro enfoque. Él lo está analizando como diciendo, bueno, la canasta básica en otros países está en un 7%. ¿Ustedes cómo van a decir que es un 2%? Porque en todos los países la canasta básica está tasada. No, pero entonces, eso me parece a mí una mala analogía de este señor. Si usted lee toda la entrevista, así la disculpa del caso. Lo está analizando. ¿Por qué? Porque está cogiendo toda la clase baja, los salarios, está hablando de las franquicias, que son los que nos están generando trabajos a nivel de empresas transnacionales. Y entonces se le decía el que lo está entrevistando, entonces, ¿qué es? Vamos a quitar las excepciones, las exoneraciones. No, hay que disminuirlas. Pero es que todas nacen por un porqué, para proteger cierta área, digamos, por el principio de igualdad o el principio de progresividad. En alguno de estos dos, por eso se crea la excepción, por eso se crea la exoneración. ¿Por qué él no habla sobre la recaudación? ¿Por qué no habla sobre los porcentajes de utilidad gravable que están presentando las empresas grandes, los grandes contribuyentes? No hablan nada de los grandes contribuyentes, ni de los grandes asalariados, ni de empresas que están desarrollando en el país con utilidades millonarias. No, habla sobre los asalariados, sobre las zonas francas, que es la que genera empleo, y habla sobre la canasta básica. Se ha hecho una comparación entre los salarios públicos en Costa Rica y otros países. Por ejemplo, creo que era Colombia, que en Colombia eran números redondos un 20%, de todo lo que era el pueblo colombiano, y Costa Rica un 50% del costo del PIB. Es decir, yo creo que los problemas de Costa Rica se resuelven en Costa Rica y por costarricenses. Exactamente, no podemos comparar con otros países. No podemos compararnos con otros países, ya lo dijo usted. Tenemos que resolverlo entre nosotros de manera inteligente, de manera pacífica, pero de manera solidaria. Todos aquellos que están por encima de cierto monto, pues deberían ser solidarios para entender de que tenemos que levantarnos todos como costarricenses que somos, dejar de importar pobreza y mejorar los servicios del Estado y dejar de cobrarnos tantos impuestos también, porque ya no podemos. Sí, se tiene que motivar
realmente la parte trabajadora, desde el punto de vista asalariado y desde el punto de vista de emprendedor. Porque lo que estamos generando ahorita con la actitud del gobierno a nivel de esta reforma fiscal es ahuyentar a las empresas actuales y hacer que realmente el que pague más y que la clase media baje a la pobre y se haga más grande la brecha entre la parte adinerada como la parte de pobreza. O sea, estamos marcando más esa línea ahorita. Se ha dicho que el éxito del presidente Trump en Estados Unidos es que en cuanto al mejoramiento de la economía del país, y es que ha dado más beneficios a las empresas y ha quitado impuestos. Costa Rica hacemos al revés. Quitamos beneficios a las empresas y asimismo aumentamos los impuestos. Es como las figuras que aparecen por Facebook y todo eso, ¿verdad? Ya las vacas no tienen más leche que dar, pero seguimos ordeñándola. Entonces llegará el momento cuando ya no habrá vaca y ya no habrá leche y siempre vamos a necesitar estar ordeñándola. Así que para ir concluyendo, queremos indicar que ojalá y esperamos que el impuesto del IVA no afecte a la canasta básica. Y si llega a afectar, que deje por fuera la canasta básica, que deje por fuera, ¿cierto?, los alquileres también, todo lo que realmente el costarricense necesita a nivel básico para vivir, y que el que tiene lujos, que pague impuestos, el que tiene grandes propiedades, que pague impuestos, y el que realmente gana a nivel de progresividad más a nivel de sus salarios, que igual pague, ¿verdad? Entonces, para que realmente sea una parte fiscal igualitaria para todos los costarricenses. Sí, que el Estado se deje de esos negocios extraños, por ejemplo, de alquileres, cuando tiene propiedades vacías y pagan millonadas en alquiler. Entonces, eso es todo lo que hay que ordenar en el Estado. O sea, no es solamente crear más impuestos. Yo creo que la solución, que dice don Rafael, den soluciones. Yo creo que la solución es que el costarricense realmente se levante y que se defienda, porque realmente nos hemos dejado hasta la fecha de imponer todos los impuestos que quieran a nivel de las empresas, a nivel salarial, y los costarricenses lo que hacemos es sacar más de lo que tenemos para pagar impuestos. La solución... O sea, realmente el costarricense no se ha defendido, y esa realmente es la solución, es defenderse, unirse la parte empresarial, unirse los costarricenses a nivel salarial, los colegios profesionales, todo, y realmente defendernos, porque si no, va a llegar a un punto que el salario va a ser para pagar impuestos. La solución es unidad. Por ejemplo, a nosotros nos suben el combustible y hacemos filas para llenar el tanque de combustible porque va a subir. En lugar de decir, nadie compra combustible. Exacto. Vamos y hacemos esas filas y hacemos presas. Nos suben la leche, se acaba la leche en los supermercados porque van a subir. En fin, falta unidad nacional para enfrentar estos embates de los gobiernos que por mal uso de los dineros y realmente castigan al pueblo. Un ejemplo tenemos a nuestro lado, que es Nicaragua, un país que se está defendiendo con todo de lo que está pasando a nivel de gobierno. Y realmente yo sé que ellos están retrocediendo, pero yo sé que al final van a tener un gane en su gobierno como tal y a nivel de finanzas también. Este es su programa Experiencia Contable. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas que han estado con nosotros. Gracias por estar en el WhatsApp, en el Facebook y en los comentarios y participaciones. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, igual tocando temas relacionados con la economía nacional, tributarios, contabilidad privada y pública. Recuérdenos que estamos en YouTube y pueden ver los programas de ahí en reprise. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.